Buenos días, estimados estudiantes del curso de salud ocupacional, del curso de Derecho Laboral y Ética. Empezaremos con lo que corresponde a eh, la clase de Derecho Laboral. La clase pasada estuvimos viendo todos los aspectos referentes a la Asamblea Nacional, conformada por 71 diputados, la forma de su selección. Ustedes participaron en esa selección para escoger diputados de la República de Panamá y vimos el trabajo que ellos deben de realizar ajustado totalmente a lo que establece la Constitución Nacional. Bueno, ahora nos toca ver el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo está constituido por el presidente de la República y los ministros de Estado, según las normas que establece la Constitución. El presidente ejerce sus funciones, tiene un suplente que es el vicepresidente, que en este caso especial no tenemos vicepresidente, y participan con él los ministros de Estado. Nosotros vemos la cartera de ministros de Estado, ya le toca a ustedes la tarea de ver cuántos ministros de Estado tenemos. Y ellos conforman lo que se conoce como el Consejo de Gabinete, que lo estamos viendo, que todas las semanas el Consejo de Gabinete se reúne con el presidente de la República para aprobar proyectos, presupuestos, etcétera, en la República de Panamá. ¿Cómo llega a ser elegido? Llega a ser elegido por mayoría de votos, por un periodo de 5 años. Ahora nosotros comenzamos en el 2024 y debemos de terminar en el 2029. Con el presidente de la República deberá ser elegido el vicepresidente que lo reemplazará en sus ausencias. Los ciudadanos que hayan sido elegidos en el cargo de presidente, dice la Constitución, y de vicepresidente, no podrán ser reelegidos. Los requisitos para ser presidente de la República: solamente se requiere ser panameño de nacimiento y haber cumplido 35 años de edad. Esos son los requisitos. Recuerden que en los requisitos para diputados era 21 años. No, ahí no me piden, ahí sí pueden ser, además de panameños por nacimiento, naturalizados, y también no me piden no ser condenados, pero estos son los únicos requisitos para ser presidente, aquellos para diputados y nosotros para presidente de la República. Es importante también señalar que el presidente y el vicepresidente tomarán posesión del cargo ante la Asamblea Nacional el primer día del mes de julio, o sea, cada 5 años toma posesión el presidente de la República, que por lo tanto es un día nacional, que eso es importante recordarlo. Además, la Constitución señala que su juramento debe ser el siguiente: juro a Dios y a la patria cumplir eficientemente con la Constitución y las leyes de la República. Es importante también señalar que si el presidente por algún motivo no puede tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte Suprema de Justicia no le fuera posible, entonces tomará posesión ante un notario. Entonces eso lo señala nuestra Constitución Nacional. Hay que recordar, por ejemplo, la toma de posesión del difunto presidente Endara. Entonces, la Constitución le señala cuáles son las atribuciones como presidente.
Él tiene la capacidad de nombrar libremente a sus ministros de Estado. Él deberá coordinar la administración y los establecimientos públicos. Debe velar por la conservación del orden público. Debe tomar todas las medidas que sean necesarias para que la Asamblea Nacional reúna lo señalado en la Constitución y cumpla con lo señalado en la Constitución Nacional, que para eso ha sido convocada. Debe presentar en cada principio de legislatura, cuando ellos toman por primera vez posesión, y consecutivamente todos los años el presidente tiene que presentar un informe a la nación. Él puede objetar los proyectos de ley por inexequible. Entonces, lo remite a la Corte Suprema de Justicia. Pueden ser los proyectos, por ejemplo, un proyecto de ley aprobada puede ser considerado ya sea inexequible o inconveniente. Y las demás que correspondan a la conformación de esta Constitución y de la ley. Son funciones y son atribuciones que ejerce el presidente de la República con la participación del ministro respectivo, sancionar y promulgar leyes, obedecerlas y velar por su exacto cumplimiento, nombrar y separar directores y demás miembros del servicio de policía y disponer de los servicios. Mira que el señor presidente eligió también a su ministro y jefe de policía. Debe informar al órgano legislativo las vacantes producidas para que ésta se deba proveer y llenar los espacios en dichos cargos. Debe velar por la recaudación de nuestras rentas. Debe también desempeñar y provisionar todos los cargos a nivel de el funcionariado y de las corporaciones, o sea, tiene que ver con el nombramiento de los servidores públicos. Debe enviar al órgano legislativo dentro del primer mes de la primera legislatura anual el proyecto de presupuesto. Entonces, ustedes van a ver ahora próximamente que se va a presentar el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá y el presupuesto general del Estado. Como lo ha dicho el ministro Shanma, que lo va a presentar con los recortes respectivos de austeridad. Puede celebrar contratos administrativos para la prestación de servicios y ejecución de obras públicas, un puente, ya los trenes, las carreteras, etc. Puede también celebrar contratos administrativos para la prestación y servicios de obras públicas. Y hay algunas que pueden ser consideradas y tomadas en cuenta por la Asamblea Legislativa. Debe dirigir todo lo que corresponde a las relaciones internacionales, tratados, convenios, etcétera, con su ministro del ramo, ministro de Relaciones Exteriores. Puede dirigir, reglamentar e inspeccionar los servicios establecidos por la Constitución, o sea, todos los servicios, no solamente el agua, la luz, etcétera, sino todos los servicios en general. Él puede recibir y considerar y acreditar a los diplomáticos que se presenten en nuestro país. Él nombra a los jefes, gerentes y directores de entidades públicas, autónomas, semiautónomas, empresas estatales y otras que disponga la ley. Por eso es que él designa y la Asamblea Nacional rectifica algunos cargos. Él debe conferir al servicio de policía su escalafón correspondiente. Él puede decretar indultos por delitos políticos y rebajar
penas y puede conceder libertad condicional por delitos comunes. Eso siempre se hace el día de eh, una virgen. Entonces, ese mismo día se efectúa, las Virgen de las Mercedes, se efectúan los indultos. Debe también reglamentar las leyes que requieran para su mejor cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de lo que señala la misma, su espíritu. Debe conceder a los nacionales que soliciten permiso para aceptar cargos por gobiernos extranjeros. Y debe ejercer además las atribuciones que señala la ley y la Constitución, otras. Son atribuciones para ejercer por el vicepresidente, represar al presidente en sus faltas temporales o absolutas, asistir con voz, pero no con derecho a voto al Consejo de Gabinete. Debe asesorar al presidente de la República en la materia que éste determine y debe representar y asistir en los actos públicos, congresos nacionales e internacionales, etcétera, en la cual el presidente de la República no pueda asistir. Entonces, eso es importante. El presidente puede ausentarse por 10 días sin pedir permiso a la Asamblea Legislativa. Si es más de 10 días, sí tiene que pedir permiso a la Asamblea Legislativa. Las órdenes y disposiciones e instrucciones que dé el presidente son de obligatorio cumplimiento por los ministros de Estado. O sea, si yo doy una orden en lo laboral, en lo sanitario, etcétera, entonces los ministros tienen que cumplir con la orden presidencial. Ya lo dije, pueden separarse por más de 10 días y si la separación es más larga, como lo dije anteriormente, como dice la Constitución, 90 días se requerirá la aprobación de la Asamblea Legislativa. Durante la licencia del presidente ocupará su cargo el vicepresidente de la República con el título de encargado de la presidencia de la República. También en el caso que el presidente, por ejemplo, ahora en esta situación que el presidente falta a su posición por el tiempo establecido en la Constitución, lo debe ejercer el presidente, pero en caso de que no haya vicepresidente, será escogido un ministro de Estado para cumplir con los requisitos, que debe cumplir con los requisitos para ser presidente. Entonces, no queda la vacante en solitario. Entonces, él, como ya lo dije, se puede ausentar por 10 días, se puede ausentar por el periodo de 10 días a 30 días con autorización del Consejo de Gabinete y se puede, por un periodo mayor de 30 días, tiene que tener la autorización de la Asamblea Nacional. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver, entonces, por las faltas absolutas del presidente, debe cumplir el vicepresidente. Y si no existe el presidente, debe elegirse un ministro de Estado con la mayoría de cantidad de votos. Pero ese presidente elegido por los ministros tendrá que llamar también por faltas absolutas, etcétera, en un periodo determinado que habla la Constitución, tendrá que llamar a elecciones. Entonces, eso es muy importante saberlo, que la Constitución establece fecha. Los emolumentos, o sea, los pagos del presidente y del vicepresidente, podrán ser modificados, pero serán asignados sus emolumentos para si hay un aumento o algo, tiene que
asignarlo para el próximo periodo presidencial. El presidente y el vicepresidente de la República solo son responsables de los casos siguientes: por extralimitación de funciones constitucionales, por actos de violencia o coacción en curso del proceso electoral, para impedir que la Asamblea haga sus funciones o demás organismos o autoridades establecidas. Si él lo hace, él es responsable de ese acto. Por los delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la administración pública. Entonces, en los dos primeros casos le cabe la destitución y la inhabilitación de funciones del cargo público en los términos que fije la ley. Y en tercer caso, delito contra la personalidad del Estado internacional y nacional, se le aplicará el derecho común. Por eso ya lo dijimos con anterioridad en la Asamblea Legislativa, que la Asamblea Legislativa tenía esa facultad para en un momento determinado abrirle juicio contra el presidente de la República. Entonces, no podrán ser llamados a ser elegidos presidentes el ciudadano que llamado a ejercer presidente por faltas absolutas del titular. O sea, el vicepresidente no podrá ser elegido como presidente. Dentro del cuarto grado, la familia que está dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente, tampoco podrá ser llamado. No podrá ser elegido vicepresidente de la República el presidente de la República que hubiere desempeñado funciones en cualquier momento. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El ciudadano que como vicepresidente de la República hubiera ejercido cargos de presidente de la República. Los parientes, como ya lo dijimos en los grados, que tengan que ver con y relacionado con el que hubiera ejercido la presidencia o con el que tengan afinidad con el presidente de la República. Entonces, esto es importante. Estas son las funciones que la Constitución le da al presidente de la República. ¿Quiénes son los ministros de Estado? Los ministros de Estado son los jefes de las carteras respectivas de los distintos ramos o ministerios que tiene la República de Panamá, de acuerdo al ejercicio que establece la ley. Son nombrados por el presidente de la República. Deben ser panameños de nacimiento y haber cumplido 25 años y no haber sido condenados por delito doloso o pena privativa de la libertad por 5 años. O sea, miren los requisitos. Al presidente, nacimiento y 35 años de edad. Al ministro, 25 años de edad y no haber sido condenado y panameño de nacimiento. Y para los diputados, 21 años, puede ser panameño o naturalizado, que se hace panameño y no tener ningún acto privativo de su libertad o que hubiera sido condenado. Entonces, miren los requisitos. Por eso yo siempre he señalado que ministro hay que estar en la tómbola y cualquiera puede ser ministro después que tenga los 25 años de edad. Yo le preguntaría, ¿cuántos de ustedes tienen 25 años? Pueden ser ministros de estados, pueden ser diputados, lo que no, si no tienen los 35 años de edad, no pueden ser presidente de la República. Entonces, esto es bien importante para las próximas elecciones, alguno de ustedes que tenga aspiraciones de correr para diputado, etcétera, ya usted sabe cuáles son los mecanismos. Y además,
en la ley referente al código electoral señala que la persona, usted ha podido ver la cantidad de millones de dólares que se le da a los partidos políticos y a los que participan en el proceso eleccionario. Por ejemplo, el Tribunal Electoral pagó por cada firma a esos señores que participaron. El Tribunal Electoral paga también por los que más votos tuvieron. Por eso es que ustedes ahora pueden observar la gente que hay diputados que no saben qué hacer porque deben de recibir $1 millón y más, porque así lo señala. Entonces, todos, por eso usted vio la corredera que tenían todos, ajá, en todos los partidos políticos, porque detrás de eso hay el pago, porque tengo entendido que se reconocía por cada voto emitido, creo que se reconoce 7.50, si no me equivoco, porque está establecido en la ley electoral. Entonces usted, desde las elecciones pasadas, usted ve que hay personas que han salido debajo del brazo con 200.000, 300.000, 100.000, etc. Y miren ahora, debajo de esos brazos también están 1 millón, medio millón, etcétera, por la cantidad de votos. Así que se pueden imaginar si eso sigue así, cómo será en las próximas elecciones. Así que los insto, si no cambian las reglas del juego, a que ustedes también participen en las elecciones. Así que desde ahora pueden hacer sus planes. Es importante señalar que los ministros no pueden tener consanguinidad, el cuarto grado de consanguinidad, ni el segundo de afinidad con el presidente de la República. Y los ministros de Estado entregarán personalmente a la Asamblea Nacional un informe y memoria anual de la gestión que han realizado en los distintos ministerios. Como lo dije anteriormente, el Consejo de Gabinete es la reunión del presidente de la República y los ministros de Estado. Ellos estudian ahí no solamente el presupuesto, sino las políticas y toda la problemática que tenga el Estado nacional, o sea, Panamá. Son funciones del Consejo de Gabinete actuar como cuerpo consultivo para el presidente de la República en los distintos ramos, si es el ministro de Salud, si es el ministro de Desarrollo Social, si es el ministro de Desarrollo Laboral, el ministro del MOB, etc. Acordar con el presidente de la República el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los procuradores. Tenemos dos procuradores, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, que ellos deben ser presentados a la Asamblea Nacional para su aprobación. Tienen que acordar la celebración de contratos y la negociación con empréstitos internacionales o la enajenación, o sea, la venta de bienes nacionales, ya sean muebles o inmuebles en la forma que determine la ley. Debe también acordar con el presidente de la República todo lo que tenga que ver con el sometimiento de arbitrajes o litigios o asuntos litigiosos. Nosotros estamos viendo y en las noticias se señala y en la comunicación se señala de la demanda que tiene la República de Panamá, que son alrededor creo que de 5 de 7 por el problema de la mina. Entonces ellos, si el Estado panameño se le presenta y otras que no conocemos, mire que en estos días, no hace mucho, el director de la basura dio a conocer que Panamá tenía que pagar a la empresa colombiana que tenía que ver con el relleno
un total de 26 millones de dólares. Recuerde que se le recibió el contrato antes, entonces me imagino que eso debió ser algún arbitraje, etcétera, que tuvo que ver con arbitrajes hemos tenido con la autoridad del canal. Por ejemplo, todas esas empresas españolas, ASIR, etcétera, que también, gracias a Dios, que ellos han perdido algunos arbitrajes y otros arbitrajes están pendientes todavía de solucionarse por la ampliación del canal de Panamá, en la cual, Dios quiera que no perdamos, son millones de dólares, pero millones. Y lo mismo, por eso es que esta administración tiene que actuar con suma cautela y además buscar las mejores firmas, etcétera, no nacionales, sino internacionales, que tengan conocimiento en materia de arbitraje para defender al Estado panameño. Y eso no cuesta 10 centavos. Esas firmas cobran millones de dólares. Y también los arreglos que en un momento se puedan hacer con respecto a esta problemática que tenemos, que como dijo el señor presidente, va a ser debe ser revisada el próximo año. Entonces, ahí hay que jugar con mucho cuidado y todo lo demás con respecto, porque eso si perdemos, son pérdidas que Panamá tiene que pagar automáticamente. Yo quiera que no sea así. Eh, también se aplicarán, o sea, todos los convenios arbitrales, etcétera, que en un momento determinado contractualmente esté involucrado el Estado. Debe decretar bajo responsabilidad colectiva de todos los miembros los estados de urgencia o suspensión de las normas constitucionales. Por ejemplo, si hay una revuelta, se suspenden las normas constitucionales. Que no, por ejemplo, te dan una hora en la noche, no puedes salir, etcétera, según las condiciones. Es muy importante señalar que un estado de urgencia, de emergencia nacional, fue la pandemia, y que no hace mucho el Consejo de Gabinete decretó el cierre de esta responsabilidad, de este estado de urgencia en materia de salud. Entonces, esa es un ejemplo de ello. Debe también requerir de los funcionarios públicos y entidades estatales todo asunto que se deba considerar. Entonces se puede citar también a los representantes de esos ministerios y además de eso no solamente representantes, a otros funcionarios para que rindan informe de sus actuaciones dentro del Estado. Se puede contratar, ellos pueden contratar empréstitos, créditos públicos, reconocer deuda nacional, arreglar su servicio, modificar aranceles, tasas, aduana, con lo que está establecido en la ley, con lo que está establecido en las leyes respectivas y las aprobaciones del órgano legislativo. Entonces, lo pueden hacer también no solamente nacionalmente, sino también internacionalmente. Y también el Consejo de Gabinete tiene que decretar su reglamento interno. Entonces, es muy importante señalar, ya hemos visto el señalamiento de cuál es la participación y la actuación del presidente de la República y su ministro de Estado dentro del órgano ejecutivo. Entonces, hemos visto en la primera clase el órgano legislativo, todas estas normas a que estoy haciendo referencia son las normas que están establecidas en la Constitución Nacional. Como también vimos en la primera clase, los reglamentos y las normas jurídicas que tienen que ver con el trabajo.
para ir a hacer consecutivamente. En la próxima clase, entonces, estaremos viendo todos los aspectos que se relacionan con la administración de justicia. O sea, ese es el otro órgano del Estado, que está conformado por el conjunto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que la ley establezca en la República de Panamá. Entonces, esto es importante y nos estaremos viendo en la próxima clase con el órgano judicial. Bueno, a continuación no voy a partir la clase como dos videos como lo hice en la primera clase, sino por allí mismo vamos a seguir tratando este tema tan especial que es el de los valores. Ya vimos que los valores es el comportamiento, los principios que deben tener y realizar, el comportamiento que debe realizar todo ciudadano para ser mejor persona. Entonces, vimos también los comportamientos en un momento determinado correctos y vimos también, hemos visto también comportamientos incorrectos por parte de los ciudadanos. Entonces, recuerde que nosotros valoramos y que en realidad y en el fondo también son sentimientos y que nos valoran también. Todos esos principios de responsabilidad, honestidad, cortesía, apoyo, gratuidad, etcétera, nosotros hemos visto que son los valores universales. Y también vemos del otro lado la deshonestidad, la corrupción, la maledicencia, la falta de lealtad, etcétera, que son los valores negativos que también tienen los seres humanos. Entonces hay valores personales, hay valores de la familia, hay valores espirituales de acuerdo a la deidad que profeses o de la religión que profeses, hay valores materiales y hay valores inmateriales como son el honor de una persona, etcétera. Y cuando usted entra a una organización, entonces usted también ve los valores organizacionales, qué es lo que le van a pedir, cómo está esa organización, le van a pedir trabajo, responsabilidad, llegada temprano, trabajo en equipo, solidaridad, etcétera, creatividad en el trabajo que usted va a realizar, ya sea en empresa privada o en empresa pública, o sea, en otras palabras, el Estado. Entonces vimos también la axiología, que es la filosofía de los valores. Repasamos también a Kant, repasamos a Hume, repasamos a Mar, repasamos a los griegos, repasamos a la edad donde hablaban ellos de los modos de producción, los modos de producción feudal, los modos de producción esclavista, los modos de producción tributarios, etc. Entonces también vimos esas verdades. Y también ellos señalan, todos estos estudiosos señalan que los valores pueden ser objetivos o subjetivos. Por ejemplo, objetivos como el bien, tú sabes cómo haces el bien y a quién le haces el bien. La belleza. Miren ustedes ahora en todos estos valores que estamos viendo en los Juegos Olímpicos. Es un material para que tú observes a todos los competidores, etcétera, los valores que ellos tienen para con sus compañeros y el reconocimiento que tienen para sus compañeros. Y en cambio hay otros que son subjetivos, que son caracterizados por el deseo personal,
que tenga el ciudadano, que pueden ser ese deseo permanente o puede ser ese deseo cambiante, etc. Entonces, eso es muy importante señalarlo. La génesis de toda esta palabra de los valores, que etimológicamente representan el pensamiento humano, nosotros podemos ver que los primeros que comienzan a estudiar esta interpretación filosófica son los griegos. Sócrates, por ejemplo, hacía análisis de lo que era la belleza, el bien y el mal. Miren, Sócrates, allá por los lados de los griegos. Los estoicos se preocuparon por el contenido de los valores a partir de las preferencias de la ética, con una relación muy directa con las elecciones morales que tuviera la persona. O sea, tomaban en cuenta los valores de la dignidad y los valores de la virtud. En cambio, si nos vamos también a la filosofía del Platón, Platón lo que decía es lo que le da la verdad a los ambientes y a los objetos conocibles, como son la luz, la belleza, las cosas. En otras palabras, él estudió la fuente que tenía la relación del hombre, no solamente con lo interno de él, sino con lo externo y fuera de él. En otras palabras, también, cómo te veían las otras personas. ¿Qué valores tenías tú de esa relación tan estrecha? Y lo expresabas contra los otros ciudadanos o las otras personas del mundo griego. Aristóteles decía en su obra que el tema era la moral y las concepciones del valor que tienen los bienes. Eso decía, moral y concepción del valor que tienen los bienes. O sea, dos aspectos, que es moral y que es amoral en un momento determinado. El modernismo siguió estudiando todos estos conceptos subjetivos de los valores. Entonces, ellos lo relacionaban con el apetito o el deseo digno o indigno o vil que tuviera el hombre. En otras palabras, era la regla del bien. ¿Qué tomaban ellos como el bien y qué tomaban ellos como la parte indigna? Entonces, de la relación del hombre con sus ideales y de la relación del hombre con las partes negativas. En la segunda mitad del siglo XIX, las sociedades capitalistas entonces comenzaron con la filosofía burguesa, los valores del capital, los sistemas que ellos tenían hasta la actualidad, de los grupos de poder, de la economía, etc. Entonces ellos señalaban que esos valores, algunos descansaban verdaderamente en las virtudes del hombre y otros descansaban en el valor monetario que pudieran tener las personas en su cualidad. A lo mejor el hecho de tener, decían algunos, el hecho de tener más dinero te da otras cualidades especiales que le da a las personas que no lo tienen. Entonces, eso hay que ver cuál es la objetividad y la subjetividad en ello.
Ya vimos también con el marxismo se desarrollaron no solamente la teoría marxista, se desarrollaron allí los valores económicos, o sea, el desarrollo social relacionado con la parte que tenía que ver con el materialismo. Las clases económicas en ese momento, hasta el día de hoy, fuertes y poderosas. Entonces, si eras si eras de la clase del proletariado, tenías las necesidades sociales que tenemos los pobres. Pero según si a lo mejor pertenecía a una clase, a otra clase económicamente superior, entonces te iban a valorar de otra forma. Y yo creo que hasta el día de hoy también es lo mismo. Eh, Así que en algunos también hicieron análisis de valor de acuerdo al determinismo aplicado a lo social y a las dimensiones de los valores que tú haces sobre algún aspecto. Eh, los valores no solamente algunos señalan que llegan por el simple conocimiento que tiene el hombre. Insistimos en la actualidad que los valores, el primer lugar donde tú influyes en la niñez y etcétera, es en el hogar. Los valores que tú ves en el hogar. Si tú ves una persona que es violenta y demás a lo largo de tu niñez y ese adolescente, tú vas a pensar que eso está bien y que por lo tanto es algo común, mientras que todos sabemos que no es así. Y tenían que ver también, ellos señalaban, y la relación con las necesidades que tiene el hombre. Otros lo afianzaban en las teorías espirituales, en los fenómenos espirituales, o sea, que corresponde ese desarrollo social a los valores espirituales que tú tengas. Entonces, eso, todo lo que es religión, etcétera, también influye. Los valores también se han determinado que es una necesidad cambiante que el hombre fija, y también nosotros hemos visto cómo determinados valores, también decimos, ay, la sociedad está perdiendo los valores, o sea, los conceptos. Eh, Vemos la problemática de la corrupción, etcétera. Entonces, se habla de que la sociedad y los hombres, etcétera, pierden estos conceptos que se alejan del desarrollo social. Muchos de ellos, su concepto se refiere exactamente a los bienes materiales, no a los bienes que verdaderamente no son de esa forma, no son materiales, que sino son herencias culturales, acontecimientos históricos, progresivos, etcétera. Entonces también hay que tomar en cuenta esas actitudes. Hay muchas tesis, hay tesis a lo largo de la historia. Los hombres han seguido estudiando los valores, o sea, en otras palabras, el bien y el mal. Todos los fenómenos, todas las tendencias que nosotros estamos viendo hoy, todas las ideas, todas las concepciones, todas las conductas que verdaderamente presenta la sociedad. No solamente nuestra sociedad, sino también el resto del mundo. También están estudiando la parte subjetiva, cómo la gente reacciona, cómo se refleja en la conciencia, ya sea individual o colectiva. Me ha venido a la memoria el caso, miren,
cómo juegan con el comportamiento, el desarrollo social y económico de esos seres que pasan por la selva del Darién. Unos buscando mejores oportunidades de las que tiene en su país, uno no sabe si los países los expulsan, etc. Y cómo hay gente de la mala vida, de ahora de los clanes del narcotráfico y los clanes ilegales que aparecen en América Latina, cómo verdaderamente explotan esa, esa falta no solamente del conocimiento, sino también de la misma pobreza de esas personas. Entonces, como nosotros hemos visto ahora todo lo que nos está ocurriendo en este país y les está ocurriendo a esos hombres que no solamente cruzan la selva de Darién, sino toda Centroamérica, todos los problemas que tienen en México para pasar, que no los reciben los Estados Unidos, pues tienen otras concepciones, etcétera, muy distintas a lo nuestro. Hay valores institucionalizados, la sociedad se organiza para funcionar, entonces se organiza a través algunos de ideología, por ejemplo, mira lo que está pasando en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, etcétera, otros bajo los conceptos eh, de libertad, etcétera, la aprobación también de normas jurídicas, o sea, normas que tienen que ver con el derecho para regular a la sociedad. Y también que es importante, mire lo que es importante, el derecho a la educación, como lo estamos observando. O sea, todo eso forma parte de los valores institucionales. Entonces, usted ve ahora, por ejemplo, en la redacción de las leyes de creaciones de instituciones, las leyes, lo vimos en ambiente, cómo se establecen cuáles eran los valores y salud, etcétera, y todos los valores de las instituciones, la honestidad, etcétera, responsabilidad y otros. Hay quienes están en la lucha continua ideológica entre los sistemas socialistas y los sistemas capitalistas. Otros también han provocado en los estudios, ahora nosotros estamos viendo los estudios, el capitalismo excesivo, el neocapitalismo, etcétera, por alcanzar los mercados y por alcanzar valores, valores económicos a todo lo que es material, sus materias primas, etcétera, independientemente si otros tienen problemas económicos o carencias materiales. Entonces, nosotros estamos viendo eso a nivel mundial. A veces muchas situaciones especiales se dan por cambios violentos, por cambios revolucionarios, que también tienen que también ver los conceptos ideológicos, los debates sobre el utilitarismo, los debates sobre la moral. Entonces, eso también es importante. Eh, la juventud, nuestra juventud, ustedes son herederos de nuestros valores. O sea, toda esa parte de independencia, de libertad, de solidaridad, de justicia social, ante síntomas como la inseguridad, síntomas como la corrupción, etcétera, entonces ustedes son los herederos de los valores reales de la sociedad, o sea, de los valores de bien, del comportamiento de bien, que eso también se ve reflejado en el ejercicio profesional
en el ejercicio profesional. Eh, yo hago un informe, si me lo están pidiendo, de acuerdo a lo que establece la ley. Yo no hago un informe en un momento determinado porque me pagan y va en contra y detrimento de algunos y también de la propia sociedad. Entonces, eso es muy importante hacer este reconocimiento. Es un reto fundamental, por ejemplo, ante todo los retos ahora económicos, sociales y demás, ser sólido en los valores. Entonces, por eso es que ve ustedes que se incluyen materias como la ética y los conceptos de valores y que se deben incluir no solamente en las universidades, sino también el compromiso de que la gente los vea desde que es niño. Por eso es mi interés, ay, lastimosamente, bueno, Dios quiera que estemos ya en clase para que los diferentes grupos vean las respectivas películas. Por favor, mándenme los correos electrónicos y manden también la selección de los trabajos. ¿Qué grupo escogió los trabajos que fueron señalados no solamente para derecho laboral, sino para también aquí ética? Entonces, esto es muy importante. Entonces, los autores señalan que el valor es una cualidad de un sujeto o de un objeto. Los valores son agregados a las condiciones físicas, psicológicas, tangibles de los ciudadanos o de un objeto. Y no solamente los ciudadanos, sino también del grupo social. O sea, en otras palabras, el comportamiento de la sociedad y el comportamiento individual. Entonces, eso es muy importante. Entonces, se puede también, algunos señalan que los valores es el resultado de la interpretación que se hace bajo el sujeto de acuerdo a su utilidad, su deseo, su importancia, su interés y hasta la belleza en un momento determinado. Recordemos las palabras que dijeron los antiguos griegos sobre también que incluían ellos como un valor la belleza. Bueno, vamos a quedar aquí en la clase de hoy y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes.